qué bueno es poder cantar al Señor y decirle, te amo, te necesito, te anhelo. Y qué mejor que apartar un tiempo para eso, porque a veces solamente lo pensamos o lo leemos, lo escuchamos por ahí, pero apartar un tiempo para decirle al Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor, te anhelo, es lo mejor que podemos hacer. En esta tarde quisiera compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha llevado a estudiar hace algunos días, semanas, y tiene que ver con luchas. ¿Ha tenido luchas? Sabe que a veces nosotros tenemos luchas o conflictos con personas. Y si bien sabemos que tenemos que amar al prójimo, hay por ahí una frase, Señor, quiero amar al prójimo, pero el prójimo no colabora. Pasa, no sé si le ha pasado a ustedes solo a mí, pero hay distintas formas de luchar. Puede ser a lo mejor con alguien, que pensamos que estamos luchando con alguien, o también luchamos por nuestros propios objetivos. Y dentro de la Real Academia Española hay dos formas de luchar, y habla de enfrentamiento, combate entre dos fuerzas o personas, y también del esfuerzo o trabajo para conseguir algo. Y en la Escritura se define la lucha como pruebas, tentaciones y batallas. En el libro de Efesios nos habla de una lucha que es vista más allá de lo terrenal. Y quiero que veamos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Y dice así, en el nombre del Señor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí en este libro de Efesios se nos enseña que no tenemos luchas contra elementos físicos. Nuestra lucha no es acá, no es terrenal, sino que el creyente constantemente está luchando contra fuerzas malignas, contra fuerzas espirituales. Y a veces no nos damos cuenta, estamos tan acostumbrados a que el Señor nos proteja, estamos tan acostumbrados a simplemente lo que vemos, que no nos damos cuenta y que también alrededor nuestro hay fuerzas que no quieren precisamente lo mejor para nosotros. Y dentro de esto hay dos tipos de lucha, ya sea internas o externas. Una que dentro de las internas está el pecado, con el que podemos luchar nosotros mismos, las tentaciones que están de manera diaria, y externas ya puede ser una persecución o las pruebas, cosas que no están a nuestro alcance, cosas que escapan de nuestras manos. Pero ¿cómo nosotros podemos resistir esto? ¿Cómo podemos resistirlo? Y ahí en el mismo Efesios vamos a continuar leyendo. Ahí mismo en Efesios 6. Y no veo de aquí. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, vemos aquí cómo habla la palabra del Señor de la armadura de Dios,
ya lo hemos a lo mejor escuchado de manera reiterada, de la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la oración en el Espíritu. Y hay muchos elementos que el Señor dice cuando tengas estas batallas que son espirituales, tú tienes que protegerte. Hay una vestimenta que es diaria, no es en ocasiones. A veces pensamos que tenemos que vestirnos de estos elementos cuando estamos pasando alguna dificultad, pero no, tiene que ser una vestimenta diaria. Nadie sale desnudo a la calle. Y a veces se nos olvida que tenemos que vestirnos también espiritualmente todos los días. Y hay un punto al que me quiero enfocar en esta tarde, que es en el versículo 16, que dice, sobre todo, resalta algo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe que el escudo es un elemento protector completamente? Y no nos protege de cualquier cosa, nos protege de los dardos de fuego. Entendemos por dardo, en otras versiones habla de saetas, de flechas, y sabemos que eso daña, pero yo leía y decía, el hecho de que diga de fuego, el fuego representa algo que destruye, algo que consume por completo. Ese es el propósito del enemigo. El propósito constante del enemigo es nuestra destrucción, es que seamos consumidos. Él no quiere nuestro bienestar, y eso bien nosotros lo sabemos. Y aquí nos dice la palabra del Señor que debemos vestirnos con este escudo. Y en esta tarde yo le puse como título a este mensaje, la fe, el escudo protector. Y quiero invitarlo a que veamos distintas personas, distintos hombres grandes en el Señor, que utilizaron este escudo de manera poderosa. ¿Usted tiene este escudo? Y va a ver cómo nosotros también lo podemos utilizar. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. En Hebreo nos da ejemplos de hombres de fe, de cómo ellos utilizaron un escudo que el Señor les entregó para protegerse de estos dardos del enemigo. ¿Sabe que yo buscaba sobre los escudos? Y decía que los escudos como arma de batalla deben tener un cuidado especial. Habla de que el escudo en sí debe ser protegido de la humedad. Uno no lo puede dejar en cualquier parte, sobre todo si son de madera, si son de algún metal, se puede oxidar. No sirve un escudo dañado. Tiene que estar también en un lugar seguro. Un escudo debe tener una limpieza constante. Se le debe quitar la grasa, la suciedad para que sirva. Debe tener un mantenimiento también constante. Debe tener una reparación de sus daños, no puede estar picado, no puede estar partido, por supuesto. También debe ser limpiado, dice, con aceites especiales. No se limpia un escudo con cualquier cosa. También la persona que utiliza un escudo debe utilizar, o sea, se debe fijar de que este manguito, esta correa que lo sostiene, esté firme. Imagínese, está cortada, gastada. En medio de la batalla se le corta. Oh, se me fue. También se dice que los escudos, todos los escudos tienen un diseño o un símbolo que tiene que ver con el sentido de pertenencia del que va a combatir. Y ese diseño también tiene que estar intacto. Se debe notar de parte de quién está esta persona. Y de esa misma forma nosotros debiésemos cuidar también el escudo de nuestra fe, el escudo que el Señor nos ha entregado. Y vamos a ver, como le decía, aquí distintas formas de trabajar en nuestra fe. En el libro de Hebreos 11. Y dice así en el nombre del Señor: es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí partimos con una definición clara, una definición concreta de lo que es fe. Fe es creer en algo que no veo, que no tengo idea si va a ocurrir. Eso es fe, en palabras sencillas. Y una de las primeras formas, yo estuve leyendo, estudiando este capítulo entero, y si tienen la oportunidad, hágalo, no lo vamos a ver entero en esta oportunidad, pero sí, hay muchos ejemplos. Y el primero de ellos, en el versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En esta porción nos habla de la fe en un Dios creador. Una de nuestras bases también bíblicas, una de nuestras bases de la fe es que creemos que si salimos a la calle, si estamos aquí, no es porque hubo una explosión, no es porque pasó algo de la nada, sino que hay un Dios creador. Si nosotros podemos mirar el universo, es porque hay alguien que lo hizo. Partimos con esta fe en la creación de Dios, de un creador todopoderoso. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos ahí cómo el Señor se manifestó día tras día creando todo para nosotros. Y nosotros creemos que eso fue así, que eso es así. No hay duda en eso. Y de esa manera también nosotros nos protegemos contra los dardos del enemigo. Cuando alguien viene a nosotros y nos dice: no, esto fue una explosión, nosotros sabemos que no es así. Y eso nos protege. Eso permite que no nos destruyamos. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción en nuestro Dios creador. También creemos en que a la vez esta creencia nos conecta con este Dios creador. No nos conectamos con nosotros mismos, sino que la creación nos conecta con nuestro Dios. Hablábamos hace un tiempo atrás, yo le decía, cuando uno tiene la oportunidad de mirar un paisaje hermoso, uno le da gracias al Señor. Cuando uno ve lo inmenso, las montañas y todo esto, uno dice: Señor, eres tú, nadie más lo pudo hacer. Y ahí nuestra fe también es aumentada. Cuando disfrutamos de la creación, nuestra fe es aumentada. Cuando vemos en un pequeño insecto cómo se desenvuelve, todo lo que hace, uno también ve la creación maravillosa del Señor. El mismo cuerpo humano, cuántas cosas tiene, cuántos elementos pequeñísimos tiene que le dan función a todo lo que somos. Y eso también aumenta nuestra fe al ver todo lo que hizo el Señor. El segundo dice, el versículo 4 de Hebreos 11, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aquí vemos a Abel. Y la fe que tuvo este hombre gatillaba en dar lo mejor. Cada vez que nosotros le entregamos al Señor lo mejor, estamos también apagando un dardo del enemigo. Dice: oye, pero si no tienes tanto, ¿por qué das eso? Porque yo creo en el Señor. Porque creo en un Dios proveedor. Creo que hay un Dios todopoderoso que merece todo. Si el Señor me pide esto, yo se lo voy a dar. Si el Señor me pide mis bienes, se lo voy a entregar. Y a veces nos cuesta tanto. A veces nos cuesta tanto abrir nuestra mano, extender nuestra mano. Pero el Señor nos lleva también a esto. Nos dice: ¿sabes qué? Abel demostró fe porque él lo dio todo. Él dio lo mejor de sí. Incluso le costó la vida, la envidia de alguien. Hay gente que dice: no, mejor no lo hago porque después lo envidioso, ¿no? ¿Qué importa? Hay alguien que agradó a Dios porque dio lo mejor. Y nosotros también somos agradables delante del Señor cuando damos lo mejor de nosotros mismos. En Éxodo 13:2 habla de santificar y dar lo primogénito.
En Éxodo 23:19 habla de las primicias de las cosechas. Nosotros tenemos distintas formas de entregar lo mejor al Señor. Podemos levantarnos en la mañana y la primera persona a quien nosotros le hablemos que sea nuestro Dios. Que abramos nuestros ojos, y esa es una forma también de entregar la primicia de mi día. Señor, te entrego lo primero. No hablo con nadie más. Y podemos hacerlo. Por último, póngase un cartelito ahí si se le olvida. Cuando abra sus ojos, que diga gracias, Señor. Que diga gracias, Señor, porque puedo despertar. Puedo dormir y despertar. Me perdí. Dice, un acto de fe. Dice, lo primero, al despertar, nuestras cosechas, nuestros bienes, nuestro recurso, nuestro tiempo. Todo eso nosotros podemos también demostrarlo como un acto de fe dentro del Señor. Dar lo excelente, dar lo mejor, aunque nos cueste, dar lo mejor a nuestro Señor. En el versículo 7 de Hebreos, dice, por la fe Noé, aquí saltamos a Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos que por fe Noé hizo algo en un tiempo donde no había por qué hacerlo, un arca, cuando no había sequía, no había lluvia, era algo increíble. Aquí habla de una fe en obediencia, como él también de esta manera apagó todos estos dardos del enemigo que venían a él y le decían, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer eso si no llueve? Pero por fe él lo hizo. Por fe él obedeció. ¿Cuántas cosas a lo mejor el Señor también nos ha dicho? ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto. Y nosotros vemos las circunstancias. Pero alrededor mío, no sé, tienes que ir a predicar a tal lugar o tienes que hablar esto. Pero es que no están las personas. No hay nadie. A lo mejor no me van a escuchar. Y vemos las circunstancias y nos limitamos y no estamos apagando el dardo como correspondería. Pero el Señor quiere que lo hagamos. Porque quiere que creamos en Él, que creamos en sus propósitos. A veces, dice aquí, caminar por fe requiere actuar sin tener todas las respuestas, sin tener evidencias tangibles y sin siquiera comprender los planes de Dios. A veces eso es la fe. Yo creo que siempre. Pero actuar por fe también requiere decir, no tengo idea qué va a pasar, pero Señor, tú me dijiste que lo haga y yo lo voy a hacer. Y yo creo en ti. Eso es actuar en fe. ¿Sabe qué? Me acordaba que hace unos días atrás alguien me comentaba una situación que vivió. Me decía que, falleció un familiar hace un tiempo y alguien de la nada llegó, o sea, alguien que ubicaba solamente, y le dijo, ¿sabes qué? Tu familiar se comunica conmigo y quiere que te diga estas cosas. Y esta persona la escuchaba y decía, pero raro, así como que me hable. Y estuvo harto tiempo diciéndole cosas. Y cuando ella me contó hace un tiempo atrás, yo le dije, pero eso no es así. Yo le decía, eso no es Dios, yo decía, no es ella. Y yo dije, te vas a dar cuenta porque no te va a dar paz, le decía yo. Y ella me dijo, sí, y me deja como inquieta. Ya pasó el tiempo. Y hace pocos días me dice de nuevo, me dice, ¿sabes qué? Yo me acordaba que mi hermana, que era la que había fallecido, ella siempre hablaba de Dios, creía mucho en Dios. Y mi hermana dijo, en el Facebook tenía lleno de Dios, decía, y me decía, era una persona muy creyente, me dijo, y se me ocurrió preguntarle a esta supuesta intercesora, le dije, pregúntale a mi hermana si Dios existe. Y adivina qué le dijo, un rotundo no. Y ella dijo, entonces no es mi hermana. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo dije, por la fe, y yo me acordaba de esto,
Yo decía, la fe calla los planes del enemigo. Yo dije, eso no era de Dios. Yo dije, porque Dios jamás se va a negar. Y dije, si Dios quisiera hablar, lo haría de otra forma. Y ella me dijo, sí, me dijo, tenéis toda la razón. Y yo pensaba cuando hacía este mensaje, me acordaba de esto. Yo decía, como la fe en el Señor apaga los dardos del enemigo. Pueden ser destruidos. Hay alguien que puede venir con cualquier tipo de filosofía, con cualquier tipo de cosa que nos quiera convencer, pero solamente la fe nos va a permitir seguir adelante. Y pasamos al siguiente. Más adelante dice el versículo 17. Abraham, dice por la fe, de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, hasta ahí. Vemos que habla de Abraham. Dice, Abraham recibió una promesa del Señor. Una de las primeras promesas le dijo, tú vas a tener un hijo. Y Abraham, ¿de dónde? ¿De dónde podría haber tenido un hijo Abraham? Viejo, su esposa también, ancianos. Pero él le creyó al Señor. En Romanos 4, del 18 al 21, lo vamos a leer. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Aquí está hablando de Abraham. Él creyó en algo que no iba a ser y fue padre de multitudes, dice la palabra del Señor. Abraham demostró y también cayó el enemigo. También apagó este dardo del enemigo de desconfianza en una promesa personal del Señor. Aquí no es solamente un mandato, sino que hay promesas que son personales del Señor. Hay cosas que el Señor nos dice, contigo voy a hacer esto. Tú estás llamado para esto. A ti te voy a bendecir de esta forma. Contigo quiero demostrar de esta manera mi poder. Y cuando creemos en esas promesas personales, también apagamos estos dardos del enemigo. Esta fe demuestra creer en el Señor, incluso dar al Señor aquello que nos cuesta. Abraham tuvo que en un momento entregar a su hijo delante del Señor. Decir, aquello que tú me diste y que tanto esperé, aquí te lo entrego. Pero ¿estaremos dispuestos nosotros a hacer eso? Señor, lo que te pedí durante años, ¿seré capaz de entregarlo si el Señor me lo pide? Es difícil, nos cuesta realizar esa acción. El siguiente, en el versículo 22, dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí José, si bien pasó por distintas cosas, se muestra una fe en el propósito también de Dios, que pese a la decepción, a la traición de sus hermanos, a que estaba en un pueblo distinto, a que soportó una prisión injusta, él vio cómo el Señor hizo y cumplió lo que le había prometido. En la palabra del Señor también dice que Moisés después trasladó sus huesos. Y José lo dijo, no, si ustedes cuando salgan de acá van a llevar mis huesos, porque no va a ser eterno esto. Y él lo creía, imagínense, lo dijo en su lecho de muerte. Entonces no tenía idea si iba a pasar, pero él confiaba de tal manera. A veces nosotros creemos solamente hasta donde nosotros vamos a ver, pero nos cuesta creer
en que el Señor va a hacer algo cuando ya no estemos. Porque nos creemos eternos y no lo somos. Entonces, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo con mis nietos. Yo creo que tú vas a hacer algo con mi hija. Si yo no estoy, también. Ya oro por su esposo, por sus hijos, por su profesión, por todo. No sé si lo voy a ver, pero también ya oro y la bendigo. Porque sé que el Señor lo puede hacer. Que no soy yo, no es su madre ni su padre, sino que es el Padre Celestial. Y más adelante nos vamos a saltar mucho más, habla de muchos otros personajes. Y en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire todo lo que hicieron también simplemente por fe. De esa manera apagaron dardos del enemigo en distintos lugares. Y dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero aquí hay un pero. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mire qué raro termina esto. Uno dice, íbamos tan bien, había tanta promesa y todo lo que pudieron vencer. Pero ¿sabe qué? Algunos por fe no la pasan bien, porque tienen que creer en algo que no están viendo. Y a veces cuando estamos en ese proceso creemos que a lo mejor no estamos creyendo, pero ¿sabe que ahí es cuando más debemos creer? Ahí es cuando más debemos afirmarnos, cuando la estamos pasando mal. Y yo decía, lo peor, más encima dice, no recibieron lo prometido, pero creyeron igual. ¿Está dispuesto usted a creer aunque no reciba? Si después el Señor dice, ¿sabes qué? No. Llevo años esperando. Si el Señor dice, ¿sabes qué? No. En ese momento fue un sí, pero ahora no. Quería ver tu fe. ¿Cómo quedaría usted? Quedaríamos completamente asombrados, Señor, ¿por qué? No entiendo nada. Pero el Señor lo puede hacer. ¿Sabe que la fe no debiese estar condicionada, esa es la palabra? Condicionada a lo que el Señor me va a dar. Se supone que una persona de fe cree porque cree en el Señor. Y confía, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. No es, Señor, tú lo vas a hacer porque yo lo decreté, como dicen algunos. Sino que yo sé que tú lo puedes hacer. Eso es fe. Creer lo que no tengo. El otro día veía con todo esto de la Miss Chile, casi Miss Universo, veía un video como ella miraba la corona. Y en los comentarios, siempre veo los comentarios, me río con los comentarios. Y decían, es que ella está decretando de que esa corona es suya. Y todo así, porque hay que decretar. Yo decía como si fuera así de fácil. Así. Pero pensaba en esto. Eso no es fe. Fe es creer que voy a tener algo. Y si no lo tengo, sigo creyendo en el Señor. Porque mi fe no es en el algo, sino en el Dios que puede dar ese algo. Y que también puede no darlo, porque Él sabe lo que yo necesito. Mi fe debe estar en ese Señor. Y también dentro de todos estos hombres que mencionaba, hablaba de Gedeón.
yo buscaba sobre Gedeón, leía la historia de Gedeón y Gedeón fue bien temeroso. Fue temeroso, pero creyó. Con miedo lo hizo. Dicen por ahí, aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Gedeón fue uno que lo hizo. A pesar de que tenía miedo, desconfianza en sí mismo, o en los madianitas en este caso, en que lo podían destruir, que era más grande, más fuerte el ejército quizás. Pero Gedeón dijo, lo voy a hacer por fe. Por fe lo hizo y se enfrentó. Lo mismo Sansón. Sansón, cada vez que él se enfrentó a algo grande, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Jehová vino a él. Él sabía que no era él. Yo creo que Sansón, me lo imagino yo en su pieza, así como haciendo algo, así como los niños cuando tratan de probarse a sí mismos, su fuerza, qué sé yo. Yo me imagino haciendo algo y que no le resultara. Yo creo que él sabía que solo dependía del poder del Señor y del Espíritu de Jehová, como dice la palabra. Y por fe, mis hermanos, por fe estamos acá. Por fe fuimos salvados. Por fe nosotros creemos que hay más que todo esto. Y con esa fe, el enemigo retrocede. Nuestro escudo, mis hermanos, como les decía, requiere un mantenimiento. No podemos descuidar nuestra fe. Debemos alimentar nuestra fe. Dice el libro de Romanos 10:17, la fe viene, así me gusta, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Alimentamos nuestra fe con la palabra de Dios. Alimentamos nuestra fe con una comunión con el Señor. Alimentamos nuestra fe cuando obedecemos al Señor. Alimentamos nuestra fe cuando meditamos en sus promesas y cuando somos perseverantes. Mis hermanos, tenemos un escudo poderoso, pero ese escudo requiere un mantenimiento. Y este es el tiempo de que nosotros también podamos hacerle un mantenimiento a nuestro escudo de la fe. Y recuerde que la duda es lo contrario a la fe. Un creyente que duda es un creyente completamente desprotegido. Cierra sus ojos y vamos a orar. Señor,